Buenos días. Hoy tenemos con nosotros a dos escritores estupendos, dos novelistas y también cuentistas, Pilar Adón y Óscar Esquivias. Buenos días. Buenos días. Los hemos traído a Periodista Digital porque hace unas semanas, un par de semanas creo como mucho, salió esta antología que ustedes pueden ver ahí, Antología del Cuento Español, hecha por la profesora de Universidad Ángeles Encinar, y entonces entre los 38 autores que aparecen recogidos en la antología, por supuesto están Pilar Adón y Óscar Esquivias, que son dos de los nombres fundamentales del cuento español de los últimos años, y esa es la razón por la que están aquí. Pilar Adón, aparte de libros de cuentos, es autora también de dos novelas, una de ellas que fue publicada en Alianza Editorial, Las hijas de Sara, y este es su último libro de cuentos, El mes más cruel, publicado en Impedimenta, que además es la editorial en la que trabaje, la que lleva junto con su marido Enrique Redel. Y Óscar Esquivias es novelista, tiene una trilogía muy exitosa que toma como modelo la Divina Comedia de Dante, ambientada en Burgos durante la Guerra Civil. Eso es, sí, sí. La Inquietud en el Paraíso ha sido recientemente publicada en Bolsillo, ¿no? Sí, sí, sí. Y es también cuentista, y su último libro, Pampanitos Verdes, se publicó creo que en el año 2010. Pues no me acuerdo, pero sí. Sí, porque salió poco después del homenaje ese que le hicimos a Merino en Otro Lunes. Es verdad que uno de los cuentos salió en ese homenaje aparece aquí. Sí. Y la editorial Ediciones del Viento. Muchas gracias de nuevo. Gracias a ti. Lo primero, por hablar de la antología, luego vamos a hablar de vuestra obra, de cómo veis el cuento, en la situación del cuento en España, todo este boom que ha habido en los últimos años, que parece que se ha apaciguado un poco. Tú eso lo comentas en la nota esa. Sí, yo creo efectivamente que hubo un boom primero y que, bueno, las cosas tienen que llegar a un estado de normalidad que es agradable también, es agradecido. Yo creo que ahora estamos en ese momento de más normalidad, que ya después de ese inicio más rotundo viene bien el asentamiento. Bueno, yo no sé si estamos en un momento de remanso, ¿no? Porque tengo la sensación de que hay más novedades de las que yo puedo leer. Quizá no es que el cuento se haya aquietado en su ebullición, sino que todo el mercado editorial, tengo la sensación de que se ha contenido, que hemos pasado de unos años donde las novedades asaltaban las librerías de una forma continua, a otro en el que yo creo que todas las editoriales han reducido títulos y tiradas, pero con todo yo veo que la literatura en general y la española en particular, tanto en novelas como en cuentos, sigue teniendo muy buen músculo y siguen apareciendo muchos libros. Claro, yo me refería, sí, estoy de acuerdo, yo me refería a que hubo un momento, me da la sensación eso, de eclosión de editoriales que empezaban a publicar relato y eso era noticiable. Estaba Páginas de Espuma, estaba Menos Cuarto. Ahora efectivamente es lo que tú dices, quizá que ya haya un libro de relatos o que un libro de relatos gane un premio o que haya muchos libros de relatos en el mercado y eso venda, que antes parecía más difícil, ya no es tan reseñable. Entonces, efectivamente a eso me refería yo, que quizá esa situación de claro, más... Te he entendido mal, eso es cierto. Claro, incluso, de más calma está bien. Claro, durante algunos años yo creo que incluso se daba la situación de que libros de cuentos eran libros vendidísimos, ¿no? Yo pienso en Los peces de la amargura, de Aramburu, en Los girasoles ciegos, que fue también... Sí, fue nacional además. Claro, o La lengua de las mariposas, de Manuel Rivas. De repente los libros de cuentos sí tenían una presencia incluso que por lo raro se destacaba mucho en los medios. Ahora quizá ya no se subraya tanto, es un libro de cuentos, sino que en eso tiene razón, que ya de alguna manera ha llegado la normalidad también al género breve. Fíjate, he pensado cuando has comentado el éxito que tuvo Los peces de la amargura, que tú lo mencionas, Aramburu, como una de tus referencias. A mí me parece un escritor magnífico y uno de los cuentos se lo dedicas a él. Estoy pensando en el gran éxito que tuvo el año pasado, por lo menos éxito de crítica, el último libro de Luis Tizón, que es otra de tus referencias, que es un escritor extraordinario, es un libro excelente, ¿no? Excelente. Eloy Tizón además es como la referencia de todos nosotros. Yo creo que todos le nombramos a Eloy, además luego es amigo y efectivamente es como el escritor dentro de la gente de nuestra edad o más cercano, es el escritor de cabecera ahora mismo, Eloy. Sí, sin embargo es muy curioso porque Eloy, que a mí es un escritor que me gusta mucho, ese libro me parece espléndido, son cuentos más de escritura, más de atmósfera, más de estilo que cuentos narrativos, ¿no?
Y sin embargo, vuestros cuentos sí son bastante narrativos, sí cuentan una historia, o esa es la impresión que tengo yo de los cuentos de Eloy, que son cuentos que están más centrados en la escritura en sí, ¿no? En la búsqueda de la metáfora, de las imágenes, y sin embargo vosotros sí hacéis un tipo de cuentos muy narrativos. A mí siempre se me ha dicho de mis cuentos, y no sé si en eso coincidiré con Eloy o no, pero que son también cuentos muy de ambientes, muy de atmósferas, y también eso de la recreación de lo inquietante, huecos que tiene que rellenar el lector. Y eso a mí me interesa mucho como escritora, más que darle al lector todo ya masticado, todo ya hecho. Entonces quizá por ahí esa referencia sí que pudiera estar más cercana. Luego a mí sí que es cierto, me interesa poco lo que es la investigación, a lo mejor eso, la búsqueda de la metáfora muy elaborada. Me interesa lo que es la creación de la imagen. Yo creo que eso nos pasa a todos en realidad. Tú tienes una imagen y entonces quiero un relato que... Sí, yo creo que los escritores de cuentos, o los escritores cuando escribimos cuentos, porque yo no me considero especializado, sino que hay veces que escribo novelas y hay veces que escribo cuentos porque la historia me lo exige. Yo creo que la diferencia de una idea motora que te lleve a hacer una novela o un cuento, a veces es eso, que para el cuento tienes la atmósfera o tienes una imagen, y cuando escribimos cuentos estamos acostumbrados a trabajar con imágenes, con atmósferas, más que con tramas más o menos complicadas que quizá se puedan desarrollar mejor en un ámbito largo como es el de la novela. También creo que cada cuento es un experimento distinto. Y es un triste escritor aquel que aplica una misma receta siempre. Eloy Tizón es verdad que tiene un estilo muy brillante, muy plástico, cercano, ¿no? muy plástico, muy cercano a la poesía, pero también tiene cuentos perfectamente narrativos, y de su último libro, a mí quizá el cuento que más me gusta es el más narrativo de todos, esta historia de unos amigos que reciben una invitación a una boda de una compañera de clase y es un cuento... Sí, es verdad. Porque está en ese libro y porque sabemos que es de Eloy Tizón, pero si hubiera una cata ciegas como las que hacían en Tres Rosas Amarillas en la librería especializada en cuento de Madrid, pues quizá nos sorprendería si no lo supiéramos que está firmado por él. Y yo creo que en nuestra obra también pasa lo mismo. Yo no sé escribir libros de cuentos, además todos mis cuentos han nacido de uno en uno, y luego aquellos que por simpatía veo que vibran juntos son los que han acabado en un libro. Una antología. Pero en mi caso nunca he tenido ni siquiera el patrón libro para ordenar las historias, y yo creo que eso nos pasa un poco hay excepciones, por supuesto, y hay libros de cuentos maravillosos que se nota que han sido concebidos como una unidad, y en el tercer cuento descubres un eco del primero, y en el octavo y todo está enredado. Y Submáquina de Esther García Llobet es un poco... Te lo recomiendas, la tuvimos la semana pasada. Eso me pasó con Viajes Inocentes, el libro de relatos que publiqué antes que este. Fue curiosísimo porque es lo que tú estás comentando. Yo voy escribiendo los relatos, sí que me da la sensación de que siempre obedecen más o menos a un mismo estado de ánimo, una misma inspiración, una misma imagen a la que quiero luego dar respuesta con los textos, pero me pareció curiosísimo porque luego, que pasa mucho a posteriori, cuando ya empiezas con la promoción y los periodistas te preguntan y cuál es el leitmotiv y qué te llevó y no sé qué, y entonces ya elaboras tú tus teorías para explicar después lo que se supone que tenías antes, pero que es falso, es como una especie de constructo que haces ahí. Recuerdo con una entrevista, un periodista le dijo: ¿te das cuenta de que todos los personajes de todos los relatos son mujeres? Ostras, no me había dado cuenta. O sea, es lo que tú dices, llega un momento que tú unificas y creas una antología. En mi caso además meto poemas también, como para darle una continuidad, pero es tan inconsciente hasta el punto de que no te das cuenta de elementos como esos que luego el lector o el periodista o quien sea te los hace destacar, ¿no? Y te dice, pues sí, todos eran chicas. Y entonces es eso, hasta qué punto es todo como más intuitivo, menos elaborado, por lo menos en mi caso. Fíjate que las influencias, bien es verdad que tú y yo hemos hablado en varias ocasiones de literatura, pero bueno, en esta antología a todos los autores os han pedido un pequeño texto, que a mí eso es una de las cosas que más me han gustado de la antología, en donde habláis un poco de las influencias de los libros que habéis leído, de cuentos que más os han gustado, etcétera, de cómo veis un poco vosotros. Y tu literatura está muy influida por la literatura anglosajona. Aquí das una serie de nombres, muchos de ellos son la mayoría. Sí. Sin embargo, tus influencias son más dispares. Y eso también lo noto en los cuentos.
Pues, lo noto en los cuentos, ¿no? Lo de los cuestionarios es terrible, de todos Pero, modos, porque no, pero yo nunca respondo siempre... lo mismo cuando... Ya, pero Entonces, no, ahí... pero fíjate, Sí. sí veo en tu obra, en tus cuentos, veo que, o sea, que hay una influencia y que la literatura, pienso yo, ¿no? Es verdad que lo hemos hablado, pero bueno, yo antes de conocerte, digo, le entusiasma la literatura anglosajona y se nota que disfruta mucho con ella. Pues esta otra escritora que a los dos nos gusta mucho, Iris Murdoch, etcétera. O sea, yo veo esa... Y sin embargo, en tus cuentos veo como que hay más... que te influye lo mismo un escritor anglosajón que un escritor norteamericano, que un escritor sudamericano, que un escritor español. Y esto que estoy diciendo no desvelo nada porque en el libro, en esa... Sí, lo hemos contado nosotros. Por eso, sí. o sea, No, que... yo ahí me considero como estos perros que no se sabe de qué raza son porque están muy cruzados. Yo, un perro mil leches. Yo soy un perro callejero de ese que a veces, claro, siento envidia ante los perros de pura raza, pero... No, pues no sientas envidia, ¿eh? A mí con lo del anglosajón, a ver, no se me ha llegado a machacar como otros que tienen influencias de Carver, por ejemplo, que Carver es como la influencia malditísima, de repente. Sí. Pero sí que es cierto que muchas veces sí se me ha comentado y esto, oye, pues yo intento que no me afecte mucho, pero al final algo te afecta. Lo que son las influencias, eso, lo que tú dices, más anglosajonas, como que no tengo raíces españolas, que es de donde yo vengo y todas estas cosas. Entonces, sí que es cierto que esto te da que pensar al final. El otro día lo comentábamos Óscar y yo, precisamente en la presentación de este libro, en cuanto a la influencia de escritores de relatos en nuestros propios relatos, como tú estabas diciendo. Y claro, es que hasta qué punto habíamos leído nosotros escritores de relatos españoles. Casi todos nos habíamos lanzado más a lo que es lo latinoamericano o lo inglés directamente, que tiene muchísima tradición de relato, más de la que quizá nosotros habíamos conocido de aquí, que ahora sí que estamos o llevamos ya unos años descubriendo, ¿no? Entonces, bueno, en algunas ocasiones se me ha llegado a decir, ¿por qué pones nombres ingleses? O por qué, claro, lo ambientas en lugares que son muy poco definidos, no se sabe si es Asturias o Andalucía o... Bueno, precisamente por eso, yo tengo una imagen, y no es que sea una chica muy viajada ni haya salido mucho de España, pero tengo una imagen que no me viene de mi propia experiencia vital, sino de mi propia experiencia como lectora, efectivamente. Claro, entonces, eso es lo que queda. Claro. Entonces, por eso digo que estas razas así como de, yo que sería un setter inglés, no da igual. De todas formas, no hagas tampoco demasiado caso a... No. Porque... Yo lo decía por exagerar, y perdona, Lorenzo. También a veces es muy falsa esa perspectiva cuando te preguntan qué cuentistas te han influido a la hora de escribir cuentos. Bueno, igual a la hora de escribir cuentos no te han influido solo cuentistas, sino también novelistas, pintores, músicos. Precisamente como lo plástico es tan importante y lo experimental en los cuentos, yo creo que que está por otra parte muy bien saber qué lecturas tenemos y qué cuentistas nos atraen, pero no solo ellos son los que influyen. Es más, puede que adoremos ciertos autores y no nos influya. A mí me encanta la literatura italiana y me encanta Gesualdo Bufalino, pero no creo que Bufalino esté presente. La Perorata del Apestado, por ejemplo. Y luego se dan cosas curiosas que no sé si te habrán pasado. Se dan cosas muy curiosas. A ver, dos cosas curiosas que se me ocurren ahora. Autores que tienes así como muy idealizados por lo que es el nombre del autor, y a lo mejor no lo has leído tanto, pero te inspira lo que es ese concepto de autor. Sí. Y luego cosas, a mí me ha pasado con Cristina Fernández Cuba, sí que me perdone, pero de cuentos que yo he escrito sin haberla leído, y de repente la he leído y digo, hasta me ha influido. Y no la había leído porque veo cosas mías en relatos suyos, y esto parece como de una muy pretencioso. Pero eso sucede. Es así, y es muy bonito, sí, porque no dejáis de tener una cuerda común o no... Acabas de notar algo que vibra contigo y eso es estupendo. También sucede lo contrario, autores que te paralizan, ¿no? Cuya influencia es casi perjudicial porque, qué sé yo recuerdo de joven leer a Borges, pues después de los libros de Borges, estaba pensando en Borges, que son maravillosos, por supuesto. Pues a veces no te animan tanto a escribir como uno de Ibargüengoitia o de Ribeiro, por citar dos americanos. Que yo creo compilar también, que han sido, yo creo que casi los escritores españoles hemos descubierto el cuento en nuestra lengua, no a esta orilla del Atlántico, sino en la otra. Ha sido gracias a Cortázar, a Borges, a Rulfo, a Carpentier, a Ribeiro, a todos estos.
uno acaba de leer, creo que era lo que estaba contando, me he perdido un poco, un cuento de Ibargüengoitia, igual no es tan perfecto como uno de Borges, pero sin embargo casi te llena de ideas y de ganas de emularlo, y eso es muy bonito. Bueno, es que Borges... Sí, perdona. No, es que claro, habla Óscar y de repente... Lo que decías de la perfección, yo cada vez escribiendo relatos y ahora que estoy intentando acabar una novela, me he dado cuenta de que muchas veces queremos hacer una prosa perfecta y lo perjudicial que es eso. Yo me estoy dando cuenta ahora que estoy en este proceso de levantarme muy temprano y estar un poco obsesiva releyendo páginas, que las páginas que he escrito en un momento, que no todo el rato puede ser esto obviamente, pero en un momento como más inconsciente, más de dejarme llevar, son ahora las que más me están interesando, que no las páginas en las que estoy muy puntillosa metiendo aquí esto, ahora este adjetivo, ahora esta coma, esta. Y que he corregido tanto que ya me doy cuenta de que esa pretendida perfección como que me aburre a mí y pienso, bueno, lo mismo al lector no, porque no se lo sabe de memoria como ya me lo sé yo, pero estoy de acuerdo que muchas veces una frase imperfecta que se ve fruto más de, que ya digo que ese arrebato no puede ser lo que te mueva durante un relato entero, una novela menos, ¿no? Pero sí que es cierto que es lo que inspira mucho tanto al lector, yo creo, como al escritor, cuando, ¿verdad? Yo creo que lo que está muy manoseado se nota también, ¿no? Que... Pierde frescura, claro. Es que yo creo que la imperfección le viene muy bien a la literatura, y los cuentos quizás, como son piezas breves, menos, para la novela le viene bien la imperfección, le viene bien la desmesura, le viene bien... ¿no? Y luego escritores imperfectos desde el punto de vista sintáctico, Baroja o Gómez de la Serna, pero que son fabulosos. Claro, tiene una soltura, un desparpajo, una gracia, una naturalidad. Que... Esa especie de San Benito que se cuelga sobre Baroja, de que escribe mal. Bueno, quizás su gramática no sea la canónica, pero vamos, ojalá todos escribiéramos con sus imperfecciones y con su garra. Y Gómez de la Serna lo mismo, uno coge... Por cierto, que Baroja tiene cuentos preciosos. Sí. Tiene un cuento de una chica, un chico, no recuerdo, que se bajan de un tren, una estación un poco perdida de la nada, y es estupenda. Y otro cuentista estupendo, hablabais de que la formación literaria ha sido más extranjera, por lo menos en lo tocante al cuento, que española. En España hemos tenido cuentistas extraordinarios. Me viene a la cabeza Ignacio Aldecoa, magnífico, Fernández Santos, Cabeza Rapada, es un cuento bellísimo, ¿no? Sí, Clarín, Galdós, Pardo Bazán. Claro, sí. Y por hablar de vivos, Merino, Aparicio, Fernández Cubas. Fíjate, has mencionado a 3 autores que han tocado en el cuento mucho el género, sobre todo Merino y Fernández Cubas, quizás más que Aparicio, pero son cuentistas que han tocado mucho el género, ¿no? Sí. Ibas a decir... Sí, va a decir tantas cosas que ya no sé. No, es que aquí van saliendo muchos temas sobre la mesa, y la verdad es que... No, volviendo un momento, muy brevemente, ¿con qué disfrutéis más? ¿Con el cuento o con la novela? Ay, qué pregunta. Sí, porque es que os la tengo que hacer, porque es que luego si no, a lo mejor me regañáis. No, es una pregunta difícil y bueno, que siempre nos tenemos que enfrentar a ella, ¿verdad? Cuando escribimos relatos y novela. A ver, yo me siento bien en los dos casos. Son momentos distintos y la verdad es que no me considero ni más novelista ni más cuentista. La verdad es que yo escribo. Y fíjate, también es curioso porque cuando empiezo una novela, y ya te digo que ahora estoy en ese proceso y me lo conozco bien, y cuando la estoy escribiendo y trabajando, el germen es prácticamente el mismo. Es de repente una imagen y tengo una imagen y ahora quiero tener una novela con esa imagen o un relato con esa imagen. Entonces la semilla el germen inicial es el mismo. A ver, con un cuento vamos a decir que es como más la impresión, el desenlace es más satisfactorio porque es más breve en principio, el resultado es más rápido, entonces como que bueno... es eso, es como la satisfacción es más inmediata. La novela, ya lo sabemos todos, es que es un topicazo, es una carrera larga. De fondo. De fondo, efectivamente. Entonces, es distinto, pero también es cierto que las satisfacciones como escritora que te da la novela a la hora de poder subir y bajar y manejar los personajes, que hay una cosa que descubrí leyendo pues un libro que me mandaron para que lo valorara, lo importante que tiene la novela de poder estar meses y meses y páginas con el mismo personaje y conseguir que uno no se canse de ese personaje, claro, ni el autor ni el lector, pero eso es maravilloso, poder dedicarte extensísimamente a ese personaje una vez que ya lo tienes claro en la cabeza. Es un relato, no te lo da.
Pero yo personalmente, y también me lo preguntan muchas veces con la poesía, me considero más narradora que poeta, eso sí que lo tengo claro. Pero en cuanto a narradora de novela y de relato, bueno, yo lo mezclo, no tengo problema. Sí, yo tampoco tengo la mente compartimentada. Como lector, eh, ante un autor que no conozco, que tenga novelas y cuentos, sí escojo siempre leer primero los libros de cuentos o el libro de cuentos, pero yo creo que por una mera táctica de una novela aburrida es más penoso que, que unos cuentos que la satisfacción como lector te la tienes, o la insatisfacción, de forma inmediata. Y como escritor, como yo creo que tiendo más bien a la pereza también, las alegrías que te dan los cuentos, cuando uno tiene una idea de un cuento y se lanza a escribirla, y antes hablabas de lo inspirado o no que uno puede estar, uno, si un cuento no es muy largo, lo puedes escribir completamente inspirado de principio a fin, como si fuera un poema. Cosa que con una novela, esa sensación de euforia no necesariamente no la tienes, porque es un proceso mucho más largo, con sus altibajos, tiene otras compensaciones, y esa sensación de poder que te da, que es como la de un montañero, ¿no? Cuando consigue coronar una montaña, pues terminar una novela, la euforia que sientes es un poco la misma, o acabar de dar la vuelta al mundo, sabes que has hecho algo grande. Pero tanto como escritor o como lector, yo disfruto lo mismo de un buen cuento que de una buena novela. En cuanto a la técnica, perdona, yo no sé, porque no sé qué pensarás tú. Yo, por lo que os digo que estoy notando ahora, yo un cuento lo empiezo y lo acabo. O sea, empiezo, sigo, escribo y llega un momento que lo acabo. Y a lo mejor luego, obviamente, reviso y repaso y quito cosas y añado otras. Con la novela me da la sensación, por lo menos lo que me está pasando a mí ahora, que es casi más como el montaje de una película. O sea, Sí. la verdad, la empiezo, la acabo y ahora todos estos días horrorosos que estoy pasando de reelaboración y de que no acabo, estoy en mitad de la novela. Y eso con un cuento obviamente no pasa. También quizá eso sea como una especie de placer doloroso, ¿no? Me da la sensación. Sabes, que la tienes acabada, que todas esas páginas, ese camino están dado, pero de repente estás en el medio y ahí tienes un, digamos, un socavón que tienes que rellenar. Y eso con un relato no pasa normalmente, Claro. ¿no? Sí, sí, ¿Te no, en parece? eso estoy de acuerdo. Además, Claro. en una novela siempre, o a mí me sucede, que hay veces que escribes algo, lo que tú estás contando, escribes algo que va a tener consecuencias, entre medias sabes que tiene que haber algo, que no digo que sea relleno, ni mucho menos, porque a veces las transiciones es lo más bonito de una novela o de una obra musical, pero lo tienes todo terminado y de repente notas que esos saltos hay que cubrirlos de alguna manera, y es un trabajo muy distinto al del Claro. cuento, que todo lo tienes más a mano, es algo más de alfarería, ¿no? Mm. El barro con el que lo modelas, tienes toda la pella entre las manos Es verdad, yo cuando pienso en trabajo artesanal, pienso en el relato, sí, ¿verdad? Más sí, que en sí. la novela. La novela es otra cosa. También es la palabra, pero es distinto. Pero los cuentos, me figuro que por su brevedad, y tú has dicho que a veces en un momento de inspiración se escriben como un poema, como un fogonazo tal, me figuro que no los planificaréis, tendréis una... Y la novela, ¿cómo escribir novela? ¿La vais descubriendo según la escribís? Esto que siempre se dice, la brújula, el mapa tal, ¿o la tenéis perfectamente estructurada? O... Yo perfectamente estructurado no tengo nada. Ya, no, claro, O sea, no. yo soy Ya. de brújula y mapa, y de Ya darme me- cuenta de que tengo el mapa al Ya revés. me figuraba que vosotros muy planificado no tendríais, o tú sí. Bueno, a ver, yo sé, tengo que tener muy clara la primera frase, eso sí, no Ah, puedo... bueno, sí, sí. Sí, ¿verdad? No puedo seguir escribiendo sin saber que por lo menos el primer párrafo está bien. Y tengo que saber también a dónde voy. Eso es obvio también, ¿no? Sí. Cómo tiene que ser el final y qué va a pasar con los Sí, personajes pero al final. fuera de eso, Pero luego en medio... van pasando Sí. cosas, tomas desvíos, atajos, en fin, te salvan Sí. personajes que no tendrías a lo mejor previamente. Sí. Claro. E incluso yo hago cosas que al parecer es un pecado horroroso, que todo el mundo dice, ¿cómo haces eso? Y cuando lees pues, cosas de estas dices, eso no hay que hacerlo nunca, que es cambiarle el nombre al personaje en la Sí, yo novela. eso Yo también no lo tengo hago, ningún sí, sí. problema. De repente un personaje, digo, uy, este personaje lo puse así y resulta que no. Y le cambio el nombre. Y yo esto he leído, pues eso, en entrevistas o grandísimos escritores, jamás, porque te quedas sin personaje. Conozco a gente que lo hace también. ¿Verdad? A mí me han mandado manuscritos, he leído manuscritos con nombres y luego cuando la he leído publicada la cambio todos los nombres. Y también de escritores. Que para que sí es verdad que sí, dices que estoy recordando ahora la media distancia de Gándara,
que dice, al comienzo de la novela hay una nota del autor, lo de hace mucho tiempo, pero decía algo así como: he dejado, los nombres son los nombres de mis amigos, las personas que conocí, que pensaba cambiarlos, pero como he escrito toda la novela con ellos, ahora se me hace imposible. Claro, eso también pasa. Cambiarlos, sí, ¿no? que Claro, dices, es que bueno, este todos- nombre de momento ya buscaré otro y al final... Ya es el que se queda, ¿no? Sí, sí, sí. Por hablar de la antología, ¿hay autores que echéis en falta? Bueno, yo en mi lista de libros más importantes para mí, desde un Autores punto de... españoles de ahora. Sí, he citado algunos que no... que quizá aparecen citados porque aparte de los textos... Sí, hay un prólogo. Hay un prólogo extenso donde, Estupendo, sí. donde se intenta suplir esa Sí. carencia que, claro, por motivos editoriales me imagino que no pueden tener cabida todos los nombres. Pero sí, a mí, así a bote pronto, recuerdo los nombres de Miguel Serrano, de Alberto Luque, de Bapuyó, por decir los tres primeros que me vienen a la cabeza, como tres autores que a mí me gustan mucho y Y que cuya no obra están. creo que es muy importante y que no están. Algunos sí están citados, quizá porque creo que todos ellos solo tienen un libro de cuentos publicado, pero yo creo que son nombres que en la siguiente, cuando se publique la siguiente antología del año, no sé en cuándo se quiera del 2012, del 2013 aparecerán seguro. A los 1035 Sí, sí. aparecerán, ¿no? No, claro, si es que además yo creo que incluso Ángeles lo comentó en alguna ocasión, son 38 autores los que estamos Sí, ahí, me sí, parece. sí. Es que es un buen número de autores y ella lo que ha hecho es una generosidad absoluta y un estudio preliminar que a mí me parece magistral. Bueno, es que estamos hablando de cátedra también y de Ángeles Encinar, que controla este tema absolutamente. Es lo que dice Óscar, ahí ha metido pues prácticamente todos los autores en los que podamos pensar con su obra y están todos presentes. Lo que pasa es que, claro, a la hora de elegir lo que es eso, una especie de pequeñísima entrevista previa y luego el relato, yo creo que se le habría ido el libro a un grosor que editorialmente lo mismo no se lo podían permitir. ¿Y tú, así autores concretos, te vienen ahora Pues mismo la a la verdad es cabeza? que O... Ya. No, así alguien que se me ocurra ahora mismo no. Y tampoco cuando la vi la antología y empecé sí, yo creo que supe realmente los autores que estábamos ahí cuando me lo mandó Ángeles. Antes yo creo que no sabía quiénes íbamos a estar. Y empecé a mirar, yo veía a la gente a la que realmente quería ver. Y así alguien que se me ocurra ahora mismo no. No, además, con estos libros uno se da cuenta también de su ignorancia. Que hay muchos autores que Ángeles Encinar cita en el prólogo que yo no conozco Claro, y que ya no he me leído. figuro, Entonces, claro, sí. también nuestra perspectiva, aunque seamos cuentistas, quizá tenga que ser alguien ajeno desde el mundo de la academia quien organice. Incluso hay autores que están dentro con cuento incluido que yo tampoco he leído, que he leído por primera vez en esta antología. Sí. Porque siempre hay muchos nombres que te suenan, que sabes que... Pero claro, uno no ni lo conoce todo, ni tienes la capacidad ni el tiempo necesarios para asimilar todo lo que se va publicando. Que eso está muy bien, ¿no? También para el lector, el que el lector descubra autores, seguro que va a haber varios autores, porque no todos conocemos a todos. Claro, Es no, decir, yo a mí creo me ha que- pasado igual, ¿eh? O sea, Sí, y sí, eso que es- estoy muy al tanto y he descubierto nombres, o he leído cuentos de autores que conocía, pero que no había leído su obra, ¿no? Sí. Yo creo que en ese sentido este libro es una brújula estupenda, Sí, ¿no? Que sí. te lo ponen entre las manos y te sirve, es como la guía Michelin de, pues, ¿dónde como? Pues, Sí. ¿qué puedo leer? Aquí uno va a tener pistas, bueno, como para dedicarse ya todo el resto del año a leer solo cuentistas a partir de las pistas que va dando, o bien en el prólogo, o bien propiamente en la antología de textos Y literarios. además en los textos preliminares en los que hemos hablado un poco, no era exactamente una poética, era hablar de influencias y de cómo nosotros vemos ahora mismo el estado del cuento en España y tal. Ha sido curioso leerlas y ver lo muchísimo que coincidimos prácticamente todos. En la variedad, por ejemplo. En la variedad, Eso lo comentáis efectivamente. todos, en el eclecticismo, sí, eso lo decís Efectivamente. todos. Es curioso Sí. que lo que hemos coincidido es en que Sí. no coincidimos en Sí. los temas. Sí. Pero eso yo creo que se puede extrapolar a la literatura española en general, ¿no? Yo siempre digo que una de las cosas, uno de los rasgos de nuestra literatura es lo variadísima que es. Es que es muy variada. Sí, quizás un reflejo de cómo es el propio país, ¿no? Muy Efectivamente. individualista, muy Efectivamente. reacio a crear en grupos. Sí. Sí, además es que luego cuando ya empiezan a poner cajitas, encasillar,
A mí, uno de los el relato que se ha incluido aquí, El infinito verde, yo lo escribí porque me apetecía lo que hablábamos, la imagen de dos niñas y una de ellas se convierte en una planta. Claro, yo cuando lo escribí en ningún momento pensé en la fantasía, que fuera un relato fantástico, y de repente es como en la antología, cuando se habla de realismo, costumbrismo o eso, relato fantástico, El infinito verde se ha metido en esa categoría. Entonces es curioso cuando nos ponemos a pensar, es que resulta que estoy escribiendo relato fantástico sin saberlo. Y entonces esa variedad de la que hablamos yo creo que también viene mucho de esa falta de apriorismos, que no nos planteamos si pertenecemos a una tradición, si estamos en una generación, si estamos metidos en un grupo que hay que asumir una serie de dictados. Yo creo que nadie se plantea eso, por lo menos de los escritores que yo conozco ahora mismo. Nadie quiere, sobre todo en relato, quizá en novela un poco más, podríamos pensar que sí que hay más ascripciones a determinados movimientos, ¿verdad? Como que parece que ya te meten ahí, ya vas a publicar en determinada editorial y ya vas a estar en determinados grupos. Pero en cuanto a los relatos, yo eso no lo veo. Fíjate, yo creo que lo mejor de la literatura, el reino de la literatura, es la libertad, ¿no? Eso. Claro, y además si nosotros como lectores podemos disfrutar lo mismo de Borges y de Carver, como escritores creo que también yo estoy con Pilar, todo lo que ha dicho lo suscribo. Cuando me pongo a escribir un cuento no pienso voy a hacer un cuento fantástico, realista o comprometido, sino que es la propia idea en cada caso la que te lleva a hacer algo que para ti es un cuento y para alguien ajeno, y en eso también está muy bien que alguien desde el mundo académico pues intente ordenar o siempre que no lo haga claro con ese afán de encasillamiento, pero sí entre todo lo que se publica y entre todo lo que se hace, pues ver qué tendencias, qué predomina. Para mí ha sido un libro muy instructivo, sí. Es curioso como hay grandes películas que adaptan cuentos. Yo siempre digo que de un cuento es más fácil que salga de un buen cuento una buena película que de una novela, ¿no? Hay un montón de películas, La Diligencia, muchísimas películas que adaptan solo un cuento. ¿El cuento crees que es más, a la hora de adaptar una película, se presta más por longitud que una novela de...? Uno pensaría que sí, pero yo creo que la realidad dice todo lo contrario, que prefieren adaptar novelas también, es curioso, quizá porque ¿no? son textos más famosos, porque se venden más, pero yo creo que el cine con los cuentos o con las novelas cortas puede enriquecer, no sé, el caso paradigmático es quizá el de Houston, ¿no? Con Dublineses o Reflejos en un ojo dorado, que en un caso son cuentos, en el otro es una novelita breve y son unas películas maravillosas. Mientras que lo contrario, por lo menos para el lector que ama mucho esas historias, esas novelas, siempre se corre el riesgo de que veas que te lo han cercenado, que faltan cosas, eso tan tópico que se dice del libro es mejor, será mejor o peor, pero el libro te da la sensación de tener una mayor riqueza que la película, que parece un resumen apresurado de... Eso dependerá del director, imagino, ¿no? A lo mejor directores que quieren ser más, se me ocurre, más creativos y entonces en un relato ven eso, la chispa, y luego ya de ahí crean ellos su propia historia, quizá, no sé, se me ocurre su vestuario, sus ambientaciones. Y otros directores o los guionistas que quieran tener las cosas más cerradas, más atadas, y quizá en una novela sean, se me ocurre, pues eso, Ana Karenina, está todo como más más elaborado. Modos, yo creo que lo raro en el cine es que los guiones sean originales, ¿no? Yo creo que casi todos son adaptaciones de novelas más o menos conocidas sí. Y a veces el cine, bueno, a veces no, hay muchísimas obras maestras de novelas, ¿no? Desde Donato Pardo, por ejemplo, El Padrino, sí. Y luego hay verdaderas desgracias también. Bueno, casi todas. Pero bueno, no, pero Hitchcock, por ejemplo, todo lo que adaptaba eran cuentos o novelas. Cogía todas las semanas el periódico, veía la lista de los más vendidos y adaptó muchísimos cuentos. Y esos cuentos se conocen por sus películas, si no posiblemente hubiesen pasado ya al limbo de la literatura, ¿no? Sí. Pues no nos acordaríamos de Los pájaros, seguramente. Claro, sí. A ver si los directores de cine compran por este eso, libro. A ver si compra este libro, a ver si compra El mes más cruel y Pampanitos verdes. Estás metida en una novela, has comentado. ¿Tú con qué estás? Estoy con una novela. Además, estamos en una situación parecida siempre que nos vemos, Pilar y yo. ¿Ah, sí? Nos consolamos mutuamente porque estamos en un momento parecido de tenerla terminada y de estar apretando tuercas. ¿Tu novela está ambientada en la actualidad? Está ambientada en la actualidad, sí. O sea, rompe un poco con la trilogía. Sí.
Muy bien, pues muchísimas gracias. A ti. Mucha suerte, lo he pasado muy bien. Nosotros también. Sí, bueno, No te hemos dejado hablar. No, pero si es que yo yo lo que tengo que hacer es conducir como buenamente pueda y nada, y muchas gracias. No se pierdan esta antología, no se pierdan los libros de estos dos fantásticos escritores, El mes más cruel de Pilar Adón, Editorial Impedimenta, Pampanitos verdes, Óscar Esquivias, Ediciones del Viento. Muchas gracias. Gracias. Lorenzo.